Ah. Bueno, ahí está. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Terminaron de leer la presentación que les enviaron el día miércoles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues si quieren tomamos un par de minutos para resolverlo. Y si no hay dudas o preguntas, iniciamos con la clase del día de hoy. Licenciado, disculpe, ¿dónde la mandaron? Que yo no la recibí. Vamos a preguntarle aquí a nuestro compañero Miguel Ángel. Sí, buenas tardes. Sí, fíjese que tuve algún inconveniente yo con el correo electrónico, por eso no pude enviarlas el día miércoles, para el día de hoy. Perdón, es que sí, se me olvidó consultarle eso. Muy bien, bueno, entonces se les va a estar enviando el día de hoy y de la misma manera, si surge alguna duda, pues siempre la podemos resolver antes de iniciar la siguiente clase. Vamos a iniciar hoy con el tema que de acuerdo al programa de estudios nos toca, y el día de hoy vamos a ver un poco acerca de la integración de la ley procesal. No perdamos de vista que nuestro curso es teoría del proceso, es decir, el conocimiento y las normas generales en relación al derecho procesal. Y uno de los aspectos que es necesario para todo estudioso del derecho conocer es cómo la ley se va integrando, es decir, cómo una norma va a complementar otra norma en caso exista alguna laguna. A veces por desconocimiento del legislador y otras porque no es posible que se legislen todas las posibles variables que se vayan a dar en la práctica, y de esa cuenta las normas, si ustedes las estudian, si ustedes las leen, son de carácter general. Y en algunos casos es necesario apoyarse en distintas ramas de la ciencia del derecho para poder interpretar una norma y asimismo para poder aplicarla. El único requisito que exige la integración de la ley procesal es que ésta no tenga ningún tipo de contradicción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contradicción? Bueno, en primer lugar, que la norma que estamos integrando, que estamos interpretando, no contradiga, en primer lugar, la norma constitucional, que no contradiga otras normas de igual categoría. Y en caso que esto suceda, pues la misma ley nos da la salida para que encontremos la solución. Entonces, esa integración es auxiliarse de otras disciplinas del derecho para poder interpretar una norma que tenga algún tipo de vacío. Es necesario poder integrar la ley procesal siempre y cuando se cuente con los elementos necesarios del derecho constitucional. Por eso me imagino que ustedes desde el primer semestre, sus catedráticos les han recalcado que para que puedan conocer el derecho, para que puedan empezar en el estudio de la ciencia del derecho, la base que ustedes necesitan es conocer el derecho constitucional. Y voy a insistir en esto porque de la norma superior en nuestro país de la Constitución es donde emanan todas las normas ordinarias, tanto sustantivas como adjetivas, que se van a aplicar en la resolución de los diferentes casos que vamos a encontrar en nuestro quehacer como profesionales, o que en determinado momento van a ser aplicables cuando seamos nosotros usuarios de un órgano jurisdiccional. Usuarios porque somos quienes demandamos o porque nos demanden. Y para eso
Yo en la clase anterior les explicaba que la Constitución y las leyes no están pensadas, como muchas personas creen, en proteger a quienes infringen la ley. Las normas están pensadas en protegernos a nosotros los ciudadanos. Es decir, en un Estado de Derecho gozamos de una protección constitucional para que en caso tengamos que llegar a hacer uso de los órganos jurisdiccionales, tengamos la certeza que nuestro caso va a ser juzgado con justicia, que es lo que persigue también el derecho, justicia y equidad. Entonces, lo primero que debemos hacer como estudiosos del derecho, y específicamente lo que refiere a nuestro curso, en donde estamos viendo aspectos eminentemente procesales, es decir, de la forma en cómo se van desarrollando los procesos, es tener el conocimiento de la Constitución. Porque como les indicaba, de esta norma emanan todos los principios y todos los fundamentos para ser aplicados en las distintas ramas del derecho, en la parte sustantiva como en la parte adjetiva. Y ustedes pueden analizar cualquier rama del derecho. Centrémonos en las 4 principales que yo les dije: derecho penal, civil, administrativo y laboral. Y nos vamos a dar cuenta que en todos estos procesos siempre va a haber garantías y derechos constitucionales de aplicación para el caso concreto. Entonces, dicho de otra forma, la interpretación de la ley procesal tiene un objetivo, y ese objetivo es que a través de la integración de normas podamos llenar los vacíos y establecer realmente cuál fue la idea del legislador. Es decir, que logremos entender qué fue lo que quiso dejar plasmado, porque como indicaba hace un momento, no puede regularse cada una de las variables que vayan a surgir en la práctica, en la aplicación del caso concreto durante diferentes épocas, y entonces es necesario que la legislación o que el legislador lo haga de manera general. Y entonces entra ya el papel de los estudiosos de la ciencia del derecho, que obviamente basados en las normas que establece la misma ley, debe encontrar cuál es el sentido de esa norma, cuál es el método de aplicación ante esos vacíos o lagunas mentales. Y la solución que encuentra la ciencia del derecho es recurrir a otras normas que sean derecho positivo vigente, a fin de eliminar esas faltas u omisiones que podamos encontrar a la hora de estar aplicando el derecho. Continuemos. La integración de la ley procesal, dicen algunos autores, no es otra cosa que ese proceso de unir o combinar normas de una misma ley o distintas leyes para resolver fundamentado en derecho. Aquí es necesario que hagamos un alto y que expliquemos una situación que se da dentro de la fase procesal. La integración de la ley muchas veces va a ser necesario que recurramos a artículos de una misma ley, los cuales vamos a tener que unir o combinar para que podamos resolver fundamentado en derecho. Es decir, un artículo va a complementar otro que no esté lo suficientemente claro o que por la etapa en la que se encuentra sea necesario hacer esa unión. Ese es el primer caso. El otro caso es unir o combinar normas de distintas leyes. Eso en la práctica ya lo vamos a ir viendo. ¿Cómo es que dentro del proceso vamos a ir integrando leyes a veces de diferente rama o de diferente naturaleza, pero que no se contradicen, sino se complementan para poder resolver de acuerdo a los principios básicos que son el principio de legalidad, es decir,
aplicar la norma que esté vigente, aplicar la norma que no vulnere ningún derecho constitucional o algún derecho procesal propiamente de la materia que se esté juzgando, y de esa forma, en un futuro, esas resoluciones que emanan de los órganos jurisdiccionales no vayan a ser susceptibles de algún tipo de nulidad por medio de un recurso que corrija alguna falencia que se aplique por desconocimiento o incluso por una mala fe. Esa es la ventaja también que tienen las diferentes instancias dentro del proceso, que hay un órgano superior que revisa y garantiza que en caso un órgano jurisdiccional inferior haya dictado una norma contraria a derecho, el órgano superior puede corregir esa situación y de esa forma restablecer las garantías para los ciudadanos. Es necesario también que dentro de la integración de normas, hablando específicamente de normas procesales, existe la prohibición o la misma ley establece que no se puede imponer una norma que se interprete de manera aislada. ¿Qué quiere decir? En algunos casos, algunos abogados o algunos jueces a la hora de dictar una resolución toman una norma, pero no la aplican en su texto y en su contexto, sino que la interpretan de manera aislada, sustrayendo únicamente alguna parte que convenga a la resolución, pero que va en contra de lo que el autor quiso dejar plasmado. Entonces, el proceso de integración no se puede hacer tomando párrafos o tomando porciones de un artículo o de una ley de manera aislada para beneficiar a alguna de las partes. Debe ser una norma que complemente en su contexto la norma que el juez está aplicando. No sé si me explico. Muchas veces, por desconocimiento, no se tiene una comprensión de lectura. Y entonces, cuando no tenemos el hábito de lectura, y eso nos sucede desde que somos estudiantes, no leemos de manera íntegra un artículo o no leemos la ley de manera completa para que podamos tener el contexto. Es decir, muchas veces nosotros nos quedamos con el título del artículo, con el epígrafe o con la introducción de un texto, pero no leemos la totalidad del texto, que es lo que realmente nos va a ilustrar. Y en la ciencia del derecho ocurre lo mismo. Hay quienes aplican de manera aislada un párrafo o unas palabras de un artículo y de esa manera pretenden resolver vulnerando el derecho de la otra parte. Entonces, ese proceso de integración, vamos a darnos cuenta en un momento, que también tiene que estar aplicado de acuerdo a lo que establece la ley. Y en caso que exista alguna resolución que sea contraria, pues les indicaba, hay varios recursos legales que pueden utilizar los sujetos procesales a fin de que se corrija esa situación. Y no debemos de perder de vista lo que les he repetido en las clases anteriores. Los jueces tienen o gozan de independencia. Los jueces gozan de autonomía, pero no es una autonomía o una independencia absoluta. Es decir, su límite es que su actuar lo enmarquen dentro de lo que establece la Constitución, donde una norma no se puede interpretar de manera aislada, dice Haydn. Bueno, vamos a tratar de buscar un ejemplo dentro de la propia
Constitución cuando no se puede aplicar de manera aislada. Vamos a tomar el artículo 16 de la propia Constitución. Y este artículo establece lo siguiente. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra parientes de los grados de ley. Este artículo tiene una prohibición expresa, que nadie puede declarar en contra de sí mismo o de su cónyuge o de sus parientes dentro del grado de ley. Esa es la prohibición constitucional. En algunos casos, y eso se los digo, que se ha dado en la práctica, dentro del proceso en donde se da la oportunidad al sindicado de que se exprese libremente, muchas veces de manera espontánea, ellos expresan lo que les consta del hecho. Y cuando los jueces, a la hora de integrar la sentencia, toman como referencia lo que el sindicado declaró, los abogados particulares indican que hay una vulneración porque están tomando una declaración del propio sindicado. Entonces, en este caso, un abogado defensor está interpretando de manera aislada la norma. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que está prohibido obligar. Pero recordemos que dentro del proceso penal, el mismo Código Procesal Penal establece que el sindicado puede expresarse las veces que considere necesario en relación a los hechos que se le imputan o las situaciones que le consten del proceso. Entonces, si él voluntariamente declara, no hay ninguna limitación para que los jueces tomen su testimonio para integrar una resolución y poder resolver su inocencia o su culpabilidad dentro del proceso. Obviamente, los jueces tienen que valorar que tanto lo que el Ministerio Público impute y lo que el sindicado haya asegurado tenga un sustento probatorio. No sé si queda claro el ejemplo. La prohibición para declarar existe, constitucional, taxativa, pero si un sindicado voluntariamente quiere hacerlo, entonces no hay ninguna violación a su derecho porque la Constitución lo que prohíbe es que se le obligue. Pero en ley procesal, él también tiene libertad de hacerlo y no quiere decir que él se esté autoincriminando. No sé si queda claro ahí el ejemplo de cuando una norma se puede aplicar de manera aislada. A Jaide, que hizo la pregunta. Me quedó bien claro. No sé si Muy bien. me quedó claro. Muy bien, vamos a continuar entonces. Fíjense que el fundamento de la integración de la ley procesal se encuentra dentro de la misma ley del organismo judicial. En el artículo 10 establece que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. El día de hoy les había pedido que tuviéramos a mano nuestra ley del organismo judicial. Vamos a pedirle a algún compañero que quiera apoyarnos con la lectura de este artículo para que lo podamos analizar. Listo, licenciado. Si quiere, le puedo apoyar. Sí, por favor. Artículo 10. Reformado por los artículos 1 del decreto 75-90 y 1 del decreto 59-2005, ambos del Congreso de la República. Interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras.
a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Inciso A la finalidad y al espíritu de la misma. Inciso B, a la historia fidedigna de su institución. Inciso C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Inciso D, el modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muy bien, muchas gracias, es André Torres, ¿verdad? Entonces, este artículo, anótenlo, el artículo 10 de la ley del organismo judicial, porque seguramente también puede ser sometido a consideración para el examen. Básicamente, el artículo 10 nos da el fundamento para que los jueces o los litigantes o los sujetos procesales puedan hacer uso de la integración de la ley, es decir, interpretar de una manera fundamentada en derecho la aplicación de una norma en un caso concreto. Y lo primero que nos dice es que las normas se interpretarán conforme a su texto. ¿Qué quiere decir? Que hay casos en donde el texto es claro y no es necesario recurrir a otras leyes o recurrir a la propia doctrina para entender qué quiso dejar plasmado el legislador. Pongamos un ejemplo. Cuando regula tipos penales, hay tipos penales que son bastante claros. Por ejemplo, quien diere muerte a otra persona encuadra su conducta dentro del delito de homicidio. Ahí no hay necesidad de recurrir a ninguna norma para saber que quitarle la vida a otro ser humano es una conducta típica, antijurídica y culpable. Luego dice, según el sentido de sus propias palabras, es decir, encontrar dentro de la oración o dentro del párrafo el sentido de lo que el legislador quiso dejar plasmado a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de todo lo que gira alrededor de un hecho. Y cuando habla de normas constitucionales, que no contradiga lo que establece la Constitución. Y volvamos a tomar el caso del homicidio, porque es bastante simple de entender. Cuando hablamos de que nadie puede quitarle la vida a otro ser humano, no es difícil entenderlo porque la misma Constitución, dentro de sus primeros artículos, ¿qué es lo que garantiza? El derecho a la vida, el derecho a la integridad. Entonces, de esa cuenta, este tipo penal, esta norma sustantiva, no tiene ningún tipo de contradicción ni nos va a dar problemas de interpretación porque está de acuerdo a lo que el legislador quiso dejar plasmado, al contexto de la situación y adaptado a la norma constitucional. Y luego dice este artículo 10, cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Es decir, hay normas que son tan claras que no es necesario hacer ningún tipo de integración o ningún tipo de interpretación para poderla aplicar. No sé si alguien había levantado la mano, pero se me borró. Vamos a darle tiempo para que haga su pregunta. ¿No? Muy bien. ¿Quedó claro lo que estamos explicando? Entonces, ustedes estudien bastante bien y busquen, si quieren, un poco de doctrina, las 4 literales de lo que establece el artículo 10 de la ley del organismo judicial.
cuando nos habla de que debemos de tener claro dentro de la integración e interpretación de la norma que se debe atender a la finalidad y el espíritu de la misma. Y pongamos un ejemplo de estos. Cuando hablamos de la institución del matrimonio, ¿cuál es la finalidad y el espíritu del legislador a la hora de dejar regulado el matrimonio? Bueno, que quede establecido que la familia es la base de la sociedad, que quede establecido que tiene que darse esta institución para garantizar el crecimiento, para garantizar el desarrollo y pleno crecimiento de los niños y niñas guatemaltecas, que el legislador quiso dejar plasmado que cuando una persona contrae matrimonio, contrae responsabilidades, porque está obligado a darle y proveerle alimentos a quienes procreen hasta que cumplan la mayoría de edad. Esa es el fin o el espíritu del legislador, la protección de la familia como base de la sociedad. Entonces, cuando un juez entre a conocer aspectos de familia, tiene que centrarse en ese espíritu que el legislador dejó plasmado. A la historia fidedigna de su institución, dice. De la misma manera, recordemos, sigamos con el ejemplo del matrimonio. ¿Cuál es la historia fidedigna de esta institución? Que a través de los siglos, la unión entre un hombre y una mujer ha sido la base de la sociedad. Y luego dice, a la disposición de otras leyes sobre casos o situaciones análogas y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muchas veces en su quehacer día a día hay aspectos que no están taxativamente regulados dentro de una norma y es ahí donde los jueces tienen que aplicar lo que establece la literal D, que es la equidad y los principios generales del derecho. Hablemos, por ejemplo, de la protección de los menores de edad, o de los niños y niñas, porque algunos consideran que el término menor es despectivo. Hablemos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de la aplicación de la equidad y los principios generales del derecho, hay situaciones en que los jueces deben de tomar decisiones en donde no van a aplicar la norma yéndose por la lógica o por lo tradicional, sino velando por el bienestar del menor. Yo voy a tratar de poner un ejemplo porque creo que la mejor manera de entender a veces el derecho es con ejemplos. Y aquí vamos a hacer un poco de integración de las normas. Decíamos que el Código Civil regula el matrimonio y establece que los padres estamos obligados a mantener a nuestros hijos, a garantizarles alimentos, y alimentos sabemos que comprende no solamente la comida, sino el término alimentos dentro del derecho, quiere decir proveerle todo lo necesario para que un niño y niña crezca con salud, con educación, con vestuario, en condiciones dignas. Eso es lo que establece la ley. Esa es la situación óptima. Pero ¿qué pasa cuando llega ante un juez ante un juzgado de la niñez, un niño o una niña para un proceso de protección? Muchas veces cuando los jueces ven que estos han sido sometidos a algún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual, porque en Guatemala, en muchos países, es una realidad que la propia vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes es dentro de su propio hogar, va a tomar una decisión contraria a lo que establece la norma civil en relación al matrimonio y a la educación de los hijos. Y entonces, aplicando la equidad y los principios de derecho que establecen que toda persona
debe gozar de seguridad, debe gozar de las condiciones mínimas para crecer dentro de un ambiente lo más sano posible, el juez de la niñez decide mandar al niño a un hogar que es administrado por el Estado. Ahí aparentemente el juez estaría vulnerando un derecho del niño, que es crecer al lado de sus padres. Pero conociendo el caso específico, la situación de maltrato que este niño, esta niña o adolescente está viviendo, aplica la equidad, es decir, ¿qué es lo más adecuado para el niño? Que esté con papá o con mamá dentro de un hogar en donde va a ser vulnerado, o que el Estado lo proteja y separándolo de sus padres se pueda garantizar de una manera más segura que este niño deje de sufrir cualquier tipo de vejámenes. Entonces ahí los jueces aplican esos principios de equidad y los principios generales del derecho. En este caso, ¿cuál sería el principio general del derecho? Pues lo mismo que establece la Constitución, en donde establece el artículo 2 que el deber del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Y esto lo establece dentro de Guatemala, para seguir con el ejemplo de la niñez, lo establece la propia ley integral de la niñez, la ley PINA, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Entonces nos damos cuenta, en estos ejemplos hemos visto cómo se va integrando las normas sustantivas, adjetivas, para lograr el fin supremo del Estado, que es garantizar la vida, la libertad y la seguridad de todos los guatemaltecos. ¿Quedó claro el ejemplo que hicimos en relación a la integración de la ley procesal de conformidad con el artículo 10 de la ley del organismo judicial? Sí, Sí, licenciado. Muy bien. Sí, ¿Qué manda? Sí quedó claro. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a tratar de dejar agotada una parte del tema. Solo creo que se detuvo la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Solo denme un segundito. Ya se puede ver la presentación nuevamente, ¿verdad? Sí, licenciado. sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el ámbito de la aplicación de la ley procesal dentro del tiempo y dentro del espacio. El imperio o la aplicación de una ley se extiende en primer lugar a toda persona, y eso lo establece la propia Constitución. Esas garantías constitucionales están aplicadas a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, a menos que haya una disposición de derecho internacional aceptada por Guatemala, así como a toda persona que se encuentra del territorio de la República. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, nos referimos a que las garantías y derechos constitucionales
y las leyes ordinarias no distinguen entre extranjero o persona nacional, entre residente o persona que esté en tránsito, entre quienes no han cumplido la mayoría de edad y ya lo hicieron, sino que la garantía de derechos y obligaciones aplica a todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional. ¿A qué nos referimos? La Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado velar por la vida y la seguridad de todas las personas. ¿Qué pasa si una persona extranjera o que está en tránsito, un connacional de Salvador, Honduras, Nicaragua, se le quita la vida en Guatemala? El Estado está obligado a investigar y a castigar al responsable, independientemente que la víctima sea nacional o extranjera. Entonces, el ámbito de aplicación de la ley es para todo ciudadano que se encuentra dentro del territorio nacional. Cuando se habla de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, vamos a ver que en el tiempo nos vamos a referir a un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo? Pasado, presente y futuro. Vamos a ver, Mauricio Flores levantó la mano. Sí, licenciado, en este caso que dijo que todas las personas en el país, el Estado tiene que protegerlas, ¿eso también va con las personas que entran ilegalmente al país? Sí. Digamos, para garantías y derechos constitucionales y sobre todo bienes que están, bienes jurídicos que están protegidos por todo el bagaje de derechos humanos, el estatus migratorio de la persona no es ninguna limitante para que se le deba proteger. Y nos referimos a cualquier tipo de vulneración. Hablamos de delitos contra la vida, delitos sexuales, delitos patrimoniales. No hay ninguna limitación para que una persona extranjera, independientemente de su estatus migratorio, pueda gozar de la protección de las autoridades. Entonces decíamos, veamos primero la aplicación de la ley procesal en el tiempo. Decíamos que cuando se habla de aplicación de ley procesal en el tiempo, debemos de contemplar a qué tiempo se refiere, a un tiempo determinado, al tiempo pasado, presente y futuro. Y cuando hablamos de la vigencia de ley, tenemos que tener claros dos conceptos legales que vamos a encontrarnos en determinado momento, ya cuando estamos aplicando la norma en la práctica. El primero es el de la retroactividad y el segundo es el de la ultraactividad. Si quieren, anoten qué es la retroactividad y luego vamos a tratar de ampliar un poquito. La retroactividad quiere decir que una ley nueva no puede aplicarse en el tiempo hacia atrás, porque la ley no tiene efecto retroactivo. Vamos a poner un ejemplo. Si y es solo un ejemplo para que nos podamos ilustrar, es una suposición. ¿Qué pasaría si por la gravedad que conlleva el delito de extorsión, ahorita los legisladores decidieran que a toda persona que comete extorsión y perjudique a una persona en su patrimonio, se le van a aplicar la pena de prisión máxima que establece nuestra normativa. 50 años de prisión para todo aquel que sea responsable del delito de extorsión. ¿Qué pasa con aquellos que incurrieron en la comisión de este delito antes de la entrada en vigencia? ¿Se le puede aplicar esos 50 años de prisión
o se le debe juzgar con la ley que estaba vigente al momento en que él cometió el delito? Debe ser con la ley Sí, que está es- vigente al momento del delito, porque no hay Muy bien. retroactividad. Exactamente. Y fíjense que creo que esto ustedes ya lo saben mejor que yo. La retroactividad, la ley no tiene efecto retroactivo salvo en una situación y es en materia penal. Cuando Y es, beneficia al rey. muy bien, cuando beneficia al rey. Esa es la única excepción. Byron René levantó la mano. Gracias, licenciado. Simplemente era para aclarar que en materia penal era cuando beneficiaba al sindicado. Gracias. Muy bien, efectivamente es la única excepción en materia penal siempre y cuando favorezca al rey. Ahora el otro concepto es el de ultraactividad. Esto, Narciso Estuardo, vamos a ver, darle la oportunidad. ¿No? Ultraactividad quiere decir que cuando entra en vigencia una ley, en los procesos se continúa aplicando la ley anterior hasta que finalice el proceso con el cual se inició en esta ley. Es decir, si ya se inició a juzgar a una persona con una ley y posteriormente entra en vigencia otra, se le va a seguir juzgando con la ley que estaba vigente al momento de la comisión del delito. Vamos a pedirle a alguno de ustedes que nos apoye leyendo el artículo 7 de la ley del organismo judicial. Ahí está el fundamento. Y anoten ahorita vamos a dar tiempo para las preguntas allá a los compañeros que están. Alguien que nos apoye con la lectura. Artículo 7, Muy bien. le apoyo yo. Artículo 7, y retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Muy Las bien. leyes procesales también tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Y también parece que eso está reforzado con la Constitución de la República, si no mal recuerdo, en el artículo 15. Sí, hágame favor de leerlo. Artículo 15 de la Constitución dice, y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien, entonces la ley es clara. Y aquí en el artículo 7 que leía Nínive, vemos que está regulado tanto derecho sustantivo como derecho adjetivo. Normas procesales, lo dice en el último párrafo. Entonces, para examen, también anoten ahí como posibles artículos a analizar, el artículo 7 de la ley del organismo judicial y el artículo 15, que nos hizo favor de leer Nínive también, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y solo voy a pasar con la última diapositiva. Vamos a ver, de la aplicación de la ley procesal en el tiempo. Y aquí creo que otra vez nos sale la presentación. Pero básicamente dice que hay aspectos importantes que debemos de tener en cuenta con relación a la ley procesal en el tiempo. ¿Cuándo empieza a regir una ley? Una ley empieza a regir, en el caso 8 días después de su promulgación, a menos que la propia ley amplíe o restrinja ese plazo. Y por último, como último tema del día de hoy, es que las leyes se derogan por leyes posteriores y que por el hecho de derogar una ley, estas no recobran vigencias las que hubieran sido derogadas. Entonces, en relación a la aplicación de la ley en el tiempo, vamos a pedirle favor también a alguno de ustedes que nos lea el artículo 180 constitucional y anótenlo también ahí como referencia. Artículo 180 constitucional. Artículo 180, vigencia.
La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo a su ámbito territorial de aplicación. Muy bien, entonces la propia Constitución nos dice cuándo empieza a regir una ley. Y como norma general, 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. La excepción es que la propia ley amplíe o restrinja este plazo. Y por último, alguien que nos apoye leyendo el artículo 6 de la ley del organismo judicial, el cual también les sugiero que anoten el 180 y el 180 constitucional y el 6 de la ley del organismo judicial. Artículo 6. Vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra del diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de este plazo se tomará en cuenta todos los días. Muy bien. Entonces nos queda claro de cómo se aplica la ley procesal tanto en el tiempo como en el espacio. Ahí ustedes ya tienen el fundamento legal. Recuérdense que todo estudioso del derecho, todo lo que afirma o todo lo que niega, debe tener un sustento en la normativa. Y eso les va a servir ya en su quehacer profesional, porque cualquier petición, cualquier solicitud que ustedes realicen como sujetos procesales, van a tener que fundamentarse en ley. Entonces, los abogados siempre debemos de conocer cuál es el fundamento de lo que afirmamos o de lo que pedimos. Y de la misma forma, si alguno de ustedes ejerce como juez, todas sus resoluciones deben estar debidamente fundamentadas en ley. Muy bien. No sé si todos escuchan, porque Ivana dice que se le fue el audio. ¿Todos escuchan? Sí, Lic. Sí, licenciado. Vamos a darle el tiempo antes de terminar primero a Narciso y luego a Jimmy Alberto. Lo siento, Lick, se me levantó la mano. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Solamente aplicación de la ley procesal en el tiempo es la diapositiva que tiene ahorita, ¿verdad? Y Ajá. la anterior Lick, aplicación, si la puede regresar, disculpe, aplicación las dos, vamos a ver. Las dos son de aplicación de la ley procesal en el tiempo. Las dos, ¿verdad? Ajá. Y la aplicación de ley en el espacio lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya no hay tiempo. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Yo trato de explicarles con ejemplo porque a mí me sirve mucho en mi aprendizaje que lo hagan a través de ejemplos. Igual, si surge alguna duda, sin pena lo podemos consultar y si es alguna duda específica, se la pueden trasladar al compañero Miguel Ángel y nosotros la estudiamos durante la semana y en la próxima clase la podemos resolver. El día miércoles les voy a estar trasladando a través de Miguel Ángel. Él va a trasladarles hoy la presentación que hace falta y el día miércoles, cuando finalicemos de ver este tema, que es la ley procesal en el espacio, les vamos a trasladar esta presentación completa para que ustedes puedan seguir estudiando. Recuerden siempre sus anotaciones a las cuales hago referencia de que pueden ser preguntas de examen, las presentaciones y la Constitución y la ley del organismo judicial, que son las leyes que hemos utilizado, van a ser sometidas a examen. Es decir, si ustedes han asistido a las clases, si han tomado nota y si leen las presentaciones, va a ser un examen bastante sencillo. Así que nuevamente me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Me alegra ver que se estén conectando la mayoría. Eso es buena señal porque creo que a todos les va a ir bien. Igual siempre quedo abierto a sugerencias, me las hacen llegar a través de Miguel Ángel, si hay alguna situación que ustedes consideren que podemos mejorar en nuestra dinámica de clases. Así que les deseo a todos muy buenas noches y un buen fin de semana. Cuídense bastante. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. Pasen feliz noche.